Yo soy una de las siamesas, mi hermana Mar es la otra siamesa. Entonces, nosotras desde que tuvimos el texto, lo que más nos generaba curiosidad era cómo íbamos a hacerlo. Estábamos alucinando, viéndonos pelis, imaginándonos, soñando incluso en cómo íbamos a ir pegadas, cómo íbamos a caminar, si se iba a apostar por ello, si iba a ser realista, si no, si iba a ser más simbólico. Y cuando llegamos el primer día, pues sí, iba a ser realista. Y entonces ahí nos encontramos buscando mecanismos y formas de poder unirnos y de empezar a trabajar unidas. Entonces, claro, esto genera... primero tuvimos que trabajar todo lo técnico, todo lo que es ir, venir, cómo andan, cómo se sientan, cómo se mueven, cómo reacciona una, quién impulsa a la otra, la simetría o no, jugarla también. Y luego viene la interpretación, que es cuando de golpe todo lo técnico se te va al carajo, porque estás en otro estado, porque además muchas veces te salen los impulsos solos, te quieres ir a un lado, te sale una emoción, pero es que tienes a alguien respirando, sintiendo lo suyo, trabajándose su manera, vibrando de una manera distinta. Entonces, claro, tienes también que, porque es piel con piel, o sea, entonces tienes que registrar eso también, o a veces no, a veces tienes que ir a tu bola e intentar aislarte de eso. Entonces, para mí está siendo un trabajo de reto personal, actoral, y también un placer por estar trabajando con mi hermana, por supuesto.